Cuando hablamos de presentaciones de magia potentes, hay un nombre que resuena, y ese es Bob Neal. Hace ya unos meses os hablé de The Magic Mirror, un libro de Bob Neal que fue el que me introdujo a este mundo. Y debo decir que desde que leí ese libro me tuve que comprar este otro y su trilogía completa. De estos libros os hablaré dentro de mucho porque debo decir que están recién comprados y no los he leído, pero hoy vamos a hablar de Magic Inside Out. Este libro, en palabras de Larry Haas, es la mejor forma de entrar en el mundo de Bob Neal. Y debo decir que yo no tengo muchos de sus libros, como por ejemplo el This Is Not a Book o este de papiroflexia con billetes de dólar. Pero este libro nos resume un poquito todas las ideas y todas las visiones de Bob Neal. Este libro ha sido editado por la editorial Theory and Art of Magic, la misma editorial que editó el libro de The Show Doctor, del que también tenéis review y que es una maravilla. Y es que los magos que están alrededor de la Mystery School de Estados Unidos son maravillosos. Estamos hablando de gente como Jeff McBride, Max Maven, Eugene Burger y, en este caso, Bob Neal. Y, como no, Larry Haas, que Larry Haas es el coautor de este libro y que gracias a él este libro está en mis manos porque ha sido súper generoso de mandarme algunos de los libros de la editorial para que os traiga y os hable de ellos, así que se lo agradezco de corazón. Pero vamos a dejar de hablar de eso y vamos con el libro. Este libro está escrito por Bob Neal con anotaciones de Larry Haas y contiene una entrevista final de la visión de la magia de Bob Neal en este punto con Larry Haas. Cuando digo en este punto, a lo que me refiero es que este libro ha sido publicado hace nada, en 2021, y sí que es cierto que ha habido otra publicación más reciente, que es The Magic of Hope, que lo tengo leyéndolo, pero lo tengo en otra habitación. Pero claro, evidentemente, en la distancia de tiempo desde los libros aquellos que yo me leí de Bob Neal a este, pues evidentemente el autor ha podido cambiar su forma de pensar de alguna forma u otra, y aquí se nos ve reflejada una visión bastante actualizada que luego nos volverá a actualizar en The Magic of Hope. De todas formas, vamos a centrarnos en este libro porque yo creo que si quieres aprender la magia de Bob Neal, yo creo que este simple libro te va a ayudar, porque aquí hay algunos efectos que de alguna forma u otra se repiten de otros libros. No es exactamente igual porque son versiones de lo que ya estaba publicado. Es decir, que si tienes todas y cada una de las publicaciones de Bob Neal, conoces toda su magia, quizás haya partes de aquí que se te hagan repetitivas, pero eso no quita que tengan innovaciones y siempre Bob Neal nos da una presentación nueva, nos da un detalle nuevo de los manejos de sus juegos, así que yo creo que es interesante, y si tienes todos los libros de Bob Neal significa que te gusta este autor, así que este, bueno, es una forma buena de añadir el último de los libros. Espera un momento, si no le has dado like a este vídeo, el me gusta, el pulgar arriba, dáselo porque ayudas un montón al canal. Déjate un comentario que también ayuda un montón y ahora vamos a seguir viendo la reseña, pero baja un ratito, pausa el vídeo, baja y listo. El libro contiene 14 efectos de magia y lo más importante, sus 14 presentaciones. Y es lo que yo creo que diferencia radicalmente a este autor de otros, las presentaciones de sus efectos, la profundidad que tiene a la hora de presentar su magia. El primero de los efectos es The Dream Door, es decir, la puerta de los sueños, que es otra presentación para la puerta, la Trapdoor Card. Es decir, este juego topológico en el que un espectador ve una parte de un papel, lo agarra por una esquina doblada y cierra los ojos, o como quieras hacer la presentación, y cuando abre, aunque estuviese sujetándolo, la carta se ha dado la vuelta. Es una idea muy interesante porque al final no deja de ser un juego casi a modo de puzzle, pero las presentaciones que le da Bob Neal hacen que este puzzle llegue a ser algo más simbólico, que importe al espectador y que al final le haga sentir emociones más allá del impacto y el imposible. La siguiente de las rutinas es The Rings of Relationship, una rutina que es los aros boromeos o algo así, que también estaba publicada en The Magic Mirror, pero esta es una versión acortada, más ajustada para poderlo hacer y centrarse en la presentación sin dar 1000 vueltas, nunca mejor dicho, porque en este juego las vueltas tienen mucho que ver, pero digamos que en la anterior versión eran demasiadas fases y aquí la reduce, y además es que el libro te da acceso a vídeos, y en este caso tienes un vídeo larguísimo de Larry Haas explicándote esta rutina al detalle, vamos,
te va a quedar claro cómo hacerlo y cómo sacarle el máximo provecho. Sí que es de estas cosas que son más bien una pieza presentacional que no tiene un gran impacto mágico, pero que sí que importa para transmitir una idea. Entonces, estos detallitos me parecen interesantes quizás para rebajar la emoción del espectáculo, que todo puede ser flashazos y grandes efectos mágicos, para hacer algo un poco más tranquilo, quizás no tan impactante, para poder jugar con el ritmo de nuestra secuencia y nuestra rutina. El siguiente juego tiene un poco más de juego de habilidad de manos y utiliza la presentación de un gorila rosa en la habitación. Con esa rutina hace una movida bastante divertida que entra dentro de alguna forma del parámetro de trampas en la mesa de juego. No es exactamente así, pero digamos que busca dar esa enseñanza al espectador, y además con la idea que, si lo conocéis, de no puedes pensar o no deberías pensar en un elefante rosa y lo único que puedes hacer es pensar en un elefante rosa, juega un poco con esa premisa para hacer un jueguito sencillo, pero bueno, como siempre, la presentación lo enfatiza más. Aunque en este caso, si ya te gustan un poco más las técnicas, aquí le vas a sacar un poco más de jugo. La siguiente rutina es Just Imagine, o básicamente solamente imagina, que de nuevo vuelve a ser una nueva presentación a algo que ya estaba en The Magic Mirror, que ya os hablé de ello, era una forma de leer el futuro de las personas, leer las cartas, y en este caso va un poco más allá, habla de una baraja personalizada con dibujos que tienen significados, y eso es lo que puede ayudar a que el espectador, digamos, entienda mejor el simbolismo. Es una rutina que está bien, si evidentemente no puedes conseguir The Magic Mirror porque es prácticamente imposible, está muy bien esta versión porque va más allá, te profundiza en cómo hacer lecturas en frío, digamos, cómo hacer una lectura a un espectador y hacerlo de la mejor manera, más respetuosa. Y además es que este principio a mí me flipa. O sea, que alguien haya pensado que este principio que todos conocemos, es decir, cuando lo leas vas a decir, vaya, yo esto ya me lo sabía, pero cuando lo ves utilizado de esta manera dices, vale, ahora ya lo puedo utilizar. Y bueno, es una forma muy divertida de practicar el tema de lecturas de tarot y demás, porque no tienes que hacer secuencias demasiado complicadas ni demás, simplemente juegas con una pequeña rutina empaquetada en muy poco tiempo y espacio, y así, bueno, vas probando, experimentando y sintiéndote cada vez más cómodo con este tipo de lecturas. Además, se venden las cartas por ahí, aunque básicamente te las puedes pintar en cartulinas, que el resultado va a ser exactamente el mismo, un poco menos profesional, pero oye, funcionar va a funcionar. Una de las características de Bob Neal es que además es un experto en papiroflexia, que a mí eso me flipa, es algo que nunca he indagado demasiado, siempre me gustó hacer un par de cosas y demás, pero nunca he sido alguien que haya hecho figuras magníficas. Y Bob Neal es uno de los representantes mundiales de la papiroflexia, es súper importante, y aquí resuelve un problema de cómo llevar un paquetito de cartas envuelto en un billete con una especie de aparato de papiroflexia, no sé cómo llamarlo, es una cinta que hace con un billete de $1. Esto está interesante porque ayuda a la presentación de rutinas, por ejemplo, un trile en el que llevas solamente 3 cartas, pues está bien llevarlas envueltas en un billete. No es un efecto de magia, es simplemente una curiosidad, pero como bien dice Larry Haas, este libro te muestra todos los ángulos de Bob Neal. Y entonces tenemos magia más cómica, magia más oscura, magia más profunda y papiroflexia. Y luego veremos que también tiene magia extremadamente cómica y comercial, con una rutina que yo creo que, si algún día me veo apurado, creo que voy a hacer, porque es comercial, divertida, es rapidilla, tampoco es extremadamente mágica, pero ahora vamos a ella en breves. Quizás no sabíais una cosa, y es que tenemos un patrocinador, es decir, una marca que decide colaborar de alguna forma u otra con el canal, y es Butterfly Cards, que simplemente usando el código LIBROS10 os podéis llevar una baraja tan chula como esta con un descuento. Y yo creo que merece la pena porque son barajas que duran un montón y además son preciosas. Así que, bueno, si hacéis una comprita, compréis una barajita y además os podéis comprar algún que otro libro. Dicho esto, seguimos con la reseña. La siguiente rutina es A Journey with the Joker, es decir, un día con el Joker, que es otra rutina de lectura más o menos de tarot o algo así con un Joker. Esta me ha gustado un poco menos que la anterior, igual al principio no me ha llamado tanto la atención, pero sí que es versátil, te da, y quizás para hacer una continuación de la anterior rutina y profundizar más en ello. De nuevo, no estamos hablando de lecturas de tarot súper complejas, es una forma de familiarizarte con este mundillo con una secuencia, bueno, sencillita, tampoco nos vamos a complicar aquí, es lo que es. Pero lo interesante
interesante, de nuevo, es que esta rutina podría estar escrita en cualquier otro libro de magia automática, magia de iniciación, lo que sea, cosas así, cosas que pasaríamos por alto. Pero la mente de Bob Neal hace que esas piezas de magia se realcen. Y quizás esta pieza en concreto no te sirva de mucho y digas, bueno, esto no lo voy a hacer nunca. Pero igual te sirve para coger libros como La magia improvisada de Colombini, que tiene juegos un poco malos, y darles una vuelta nueva, es decir, darles una nueva vida. El siguiente juego, A Quickie Fortune, es decir, una fortuna rápida o algo así, es un juego también del modo de tarot, pero esto no es tarot, es decir, no está pensado para ello, está hecho para ser una rutina divertida con el efecto plunger, es decir, el efecto desatascador, que es una movida de cartomagia que está ahí presente, que le hacemos muy poco caso y que es brutal. Es decir, tienes que conocerlo. Si no sabes qué es lo que estoy diciendo, aquí hay una forma de presentarlo muy interesante y no voy a decir más, pero digamos que es una forma de ir desvelando una carta elegida por un espectador. La siguiente rutina se llama Attraction y básicamente es una rutina que puedes tematizar dentro del mundo de las parejas, de la atracción y demás, y utiliza de una forma súper interesante el principio de Gilbreth, es decir, que está oculto de una forma que normalmente no lo vemos y yo creo que puede pasar por alto para cualquier persona. Además, lo único que necesitas son folios y quizás un rotulador, así que, bueno, es una rutina de estas para tener en la cabeza y hacer en cualquier momento. Y hablando de rutinas que me gustan de este libro, está The Nun Who Saw Strangely, es decir, la monja que vio extraño. Y es una rutina muy compleja de cuadrado mágico que es muy interesante. Lo interesante es la presentación que da, es una especie de cuento de una monja con dislexia que aparentemente es un poco extraño, pero lo enfoca de una manera muy interesante, dando a demostrar las propiedades de un cuadrado mágico. Entonces se ve un cuadrado mágico que no funciona como tal, pero con un pequeño cambio empieza a funcionar, y todo esto dentro del guión de la monja disléxica que parecía que veía al demonio, pero que al final resultó que no, que había que mirar diferente. Es bastante interesante la forma mecánica de conseguirlo, pero lo más interesante, como siempre, es la presentación. Me repito bastante, ¿no?, en esta reseña. Bueno, es lo que viene. Lo que sí que hay que tener en cuenta que ya vamos 2 rutinas en las que solo necesitarías un lápiz o un bolígrafo, un rotulador y un papel. Así que me parece que esto está acertadísimo, porque no necesitas físicamente que esté, y en algún momento en el que veas que la atmósfera mágica no está para hacer tus rutinas más potentes, puedes empezar haciendo esto, contando una historia que tiene una especie de curiosidad matemática, curiosidad topológica, que está rozando el límite con el imposible, y eso te abre caminos para empezar ya con tu buena magia, que esto también es buena, pero es otro tipo de magia. El siguiente juego es Odd Couples, es decir, las parejas extrañas. Aquí hace una disertación sobre cómo podríamos enfocar esto cambiando una presentación y modernizándola un poco respecto a lo que originalmente diseñó Bob Neal, y después te hace una rutina que es una rutina de cartomagia relativamente sencilla, en la que las parejas digamos que se cambian convirtiéndose en parejas un poco más extrañas. No puedo ahondar demasiado en ello, pero bueno, es una rutinilla divertida, rápida y, como siempre, pues ya sabéis un poco la idea general, ¿no? Fácil de realizar, con una profundidad en su mensaje y que, bueno, tampoco es de un impacto mágico que te deje loca la cabeza. El siguiente es un juego extraño, se llama We Can Tell by the Smell, es decir, lo podemos discernir por el olor, y es un juego que habla sobre el demonio y utiliza papeles que se queman y de repente uno huele distinto al resto. Bueno, es una movida un poco extraña, totalmente diferente al resto. Utiliza el pateo, que si no sabes lo que es el pateo, pues bueno, pues mejor, pues lo lees aquí, pero es una rutina también sencillita, que eso, tiene un carácter extraño. De nuevo, la presentación es interesante, pero no es a lo que nos tiene acostumbrado Bob Neal en el resto de la obra. Y cuando las cosas no se estaban poniendo suficientemente oscuras, nos hace una rutina con un cipo de Vietnam en el que se dicen cosas muy bestias, digamos que hay mensajes terroríficos que al parecer llevaban los soldados en la guerra de Vietnam, y se hace una rutina también interesante que, bueno,
la secuencia es bastante clásica, pero al final un mechero Zippo acaba en una tarjeta después de las decisiones de un espectador y justo es la tarjeta que tiene el único mensaje, un poco de esperanza y demás. Bueno, ya sabéis, estas presentaciones que puede que no encajen nada contigo, pero el principio puede que sí y quizás te dé camino a pensar otras ideas porque el elemento del mechero Zippo me parece interesante. En este caso hace referencia a su uso en la guerra de Vietnam para quemar cabañas. Creo que eso igual no entra dentro del mundo ficcional de la mayoría de magos, pero bueno, siempre te puede entrar porque el objeto en sí es bastante interesante. Y hablando de cosas interesantes, raras y que quizás no todo el mundo haga, de hecho el propio Bob Neal dice que tampoco lo haría del todo parecido, es de Private Underpants, que es un poco como el soldado, creo, el soldado de calzoncillos. Y a ver cómo explico esto. La idea es la siguiente. Cuenta la leyenda que un tipo en un colegio fue con los calzoncillos puestos de una manera, al día siguiente se los giraba, luego se los giraba otra vez en otro ángulo y otra en otro ángulo. Y así utilizaba 4 veces el mismo calzoncillo. Y en esta rutina se utiliza esta presentación que me parece súper diferente a todo lo que nos ha planteado Bob Neal, una idea desternillante que usa un principio más o menos topológico en el que se muestra un calzoncillo sucio, totalmente desagradable, que plantea la opción de que sea un calzoncillo que tenga por un lado un color y otro para que sea menos desagradable. Pero bueno, yo creo que si lo haces, te lanzas a la piscina y lo haces totalmente desagradable y que, bueno, quizás el público tenga que salirse a dejar de ver el espectáculo, básicamente. Y es que es una rutina que me parece muy divertida. Es de nuevo, los principios son sencillos, pero toda la secuencia es muy loca y, bueno, entra dentro de la rutina de no sé de quién, pero seguro que entra dentro de una. O sea, esto es en parte comercial y esta es la rutina de la que te estaba hablando antes. Y es que es verdad que a veces cansa un poco leer siempre lo mismo y os aseguro que leo muchas veces siempre lo mismo. Entonces, conseguir algo que me cuente una historia totalmente distinta, desternillante, escatológica, burda y que quizás no se adapte a lo que deba ser, pues refresca un poco, que luego puedes estar más o menos de acuerdo o te parezca horrible hacer esto en un escenario. Pues oye, lo comprendo, pero sí que es cierto que te revitaliza un poco. Y de nuevo estamos viendo aquí la multitud de ángulos de este hombre y por eso quizás la Rijas considera que sea la mejor opción para empezar con la magia de Bob Neal. Y por último tenemos el paraíso de la posibilidad o las posibilidades del paraíso, que es una rutina que es de nuevo una presentación de la Trapdoor Card. Esta rutina, como os he dicho al principio, agarras un papel por una esquina doblada, se desdobla de alguna forma y aparece por el otro lado. Aquí usa una mecánica distinta a la que usó en el primer capítulo, por lo tanto vas a tener una nueva variante y de nuevo una presentación súper compleja con algunas ideas escénicas interesantes como hacer que la puerta se convierta en una escalera y demás. Bueno, son cosas bonitas, pero ojito, de nuevo tenemos una rutina que la vida externa es similar a la primera, entonces ahí se me entra un poco de duda de decir esto es muy revolucionario. Bueno, la presentación es muy distinta, de nuevo es bueno, pero es verdad que estamos encontrándonos muchas cosas repetidas. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, este libro está ahora mismo en stock, se ha impreso hace unos años, pero los libros que menciona aquí que está versionando, como de Magic Mirror que tengo yo ahí, por suerte lo tengo, no se editan más y son difíciles de encontrar a un precio normal. De hecho, hay un libro de Bob Neal que me encantaría tener, pero es prohibitivo, que espero que algún día Hermetic Press o Penguin en este caso lo reimprima, que es Life, Death and Other Card Tricks, es decir, vida, muerte y otros trucos de cartas. Este libro me fliparía tenerlo, pero es imposible. Entonces tenemos aquí pues cosas que nos acercan un poco al autor. Y hablando de cosas que nos acercan al autor, al final tenemos una larga entrevista que nos habla un poco de la trayectoria de vida de Bob Neal, cómo este hombre es capaz de crear tanta magia, un poco cómo es su vida en general, qué es lo que está haciendo ahora. Por ejemplo, una cosa interesante, su abordamiento de la dislexia. Es un hombre que tiene dislexia y por lo tanto cómo esto le ha podido afectar o no afectar e incluso mejorar su magia. Así que es una charla muy interesante que se lee súper rápido. Evidentemente, esto es un libro en inglés, pero ya sabéis, miles de herramientas, ChatGPT, Google Lens, todo, pones una fotito y lo tienes
totalmente traducido en un instante, es decir, que básicamente os podéis apañar si tenéis alguna duda. Es un libro que yo recomiendo. Quizás sea el libro que más recomiendes si no tienes intención de comprarte más libros de Bob Neal. En caso de que tengas en mente, pues quizás estén alguno de los otros. Pero, de nuevo, son muy difíciles de conseguir. Así que creo que esta es tu opción más rentable, aparte del último que han sacado, del que ya hablaré cuando me lo termine, porque solo llevo un poquito. Así que dicho esto, espero que os haya gustado esta reseña tanto como a mí me ha gustado este libro y nos vemos en la próxima. Chao.